Hola mis queridos. Definitivamente hay días que no sé si quiero llorar o tengo que tomarme las cosas con humor. Este video lo he tratado de empezar no sé cuántas veces y cada vez que voy haciéndolo, algo pasa que me interrumpe. Cuando pasan esas cosas, a veces pienso que no debo continuar. Otras, me queda muy claro que Satanás no quiere que yo haga este video, porque este video habla de cosas que el cristiano de hoy no quiere escuchar porque lo obliga a pensar, lo obliga a enfrentarse a su pecado. Sí. Para mí es sumamente triste ver lo que observo el día de hoy en la comunidad cristiana. No veo a Cristo. Veo personas que son soberbias, personas que no les interesa mayormente lo que pasa con su prójimo, personas violentas, personas que son hipócritas, tibios, y muchos de ustedes podrán decir, bueno, pero es que en la iglesia hay pecadores. ¿Saben qué? Cuando escucho ese tipo de cosas me da vergüenza. Porque sí, hay pecadores, pero no pecadores practicantes. Hay pecadores arrepentidos. Pero hoy en día, en la congregación cristiana, lo único que yo veo son practicantes del pecado y no pecadores arrepentidos. Es doloroso. Es doloroso observar que el cristiano actual excusa su maldad de la misma forma en que lo hizo Adán, Eva, Caín, lo hicieron todos y no les importa. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Para eso la salvación es por gracia. Pero se les olvida un detalle muy grande. La salvación va unida a justicia. Y la justicia tiene relación, esa justicia que va unida a la gracia, tiene que ver con el juicio de Dios. Y el cristiano actual es especialista en poner intenciones de Dios sobre otras personas, pero cuando se tiene que medir a sí mismo, no, yo soy salvo por gracia, Dios me ama. Hipócritas. Me dan asco. Me van a perdonar, pero lo cierto es asqueroso. Tienen así la viga y juzgan a una persona que ni conocen. Y es más, hay un grupo especial que prefiere cargarle el propio pecado a otro como si fuera su chivo expiatorio. No, yo no soy culpable. Yo pequé por culpa del otro. No. La verdad es que el día de hoy
Yo estoy en pugna, una pugna enorme, porque por un lado tengo una tristeza enorme con lo que veo en el cristianismo actual, y por otro lado tengo una ira, pero no es esa ira de destrucción, es esa ira de cómo seres humanos pensantes no son capaces de unir dos ideas para entender un concepto. Fíjense que la sociedad actual, los más jóvenes, mejor ni hablar, pero si hacemos un poquito de historia, hace 100 años, 200 años atrás, cuando una persona, un hombre, necesitaba comer, no iba al Estado a pedirle plata para comer. Iba al campo, sembraba, cosechaba y comía. Hace menos de 100 años atrás, cuando una persona necesitaba un lugar donde vivir de forma permanente, no iba al Estado a pedirle que le diera una casa o un subsidio. No, iba, buscaba materiales, cortaba leña, picaba esto, agregaba aquí, vendía esto, agarraba esto otro. ¿Y qué hacía? Construía su casa. Ahora, muchos dirían y dirán hoy, ¿y de dónde sacamos el terreno? Bueno, ese es un problema que lamentablemente yo no lo voy a solucionar aquí, pero les estoy mostrando la realidad. El hombre de hoy, todos, no solucionan las cosas como Dios les dijo que tenían que solucionarlas. ¿Qué hacen? Le piden al Estado. ¿Y quién paga? Pagamos todos. La flojera de los que pueden hacer las cosas. Pero resulta que los que sí tienen necesidad, los que no pueden trabajar porque están enfermos, porque tienen una discapacidad, por lo que sea, que esté claramente definido, se le quita el pan de la boca y se le beneficia a quienes tienen las manos y tienen la cabeza para hacer la pega que deben hacer, pero que prefieren comprarse una tele de 40 pulgadas antes de ahorrar y comprarse un terrenito. La verdad es que a mí me sorprende cómo el cristiano ha llegado a ser tan tibio, hipócrita y falto de conciencia. Porque está bien, el cristiano lo sabe, es un muerto, entiendan esto. El que no ha reconocido a Cristo como su Señor, a los ojos de Dios está muerto. Pero hoy en día, ¿qué es lo que hace el cristiano? En vez de ayudar al que reconoció a Cristo a caminar en el camino y en la senda de Jesús, ¿qué es lo que hace? Se va a criticar al que está muerto. Oigan, si ustedes a los muertos no los tienen que criticar, no les tienen que estar diciendo las cochinas que hacen. Ustedes tienen que ayudar al que quiere conocer a Dios y predicar el evangelio a quien lo quiere escuchar. Y el evangelio que tienen que predicar
no es lo que ustedes quieren, es lo que Dios mandó. Hoy en día yo veo cómo se sacan los trapitos al sol gente que habla de otros que nunca en su vida lo han tenido sentado en su casa o han ido a la casa de esa persona a conocerlo y a saber cuál es su verdad. No. Me dijeron que hizo tal cosa, yo lo vi en un video. ¿Y quién te dice a ti que esa persona tiene el corazón dispuesto, pero tuvo una mala enseñanza? ¿Quién te dice a ti que esa persona en lo privado trata de conocer a Dios y no tiene quien lo ayude? Pero no, es mucho más fácil escupirlo, ensuciarlo, enlodarlo, criticarlo. Y yo soy cristiano. Eso es lo que yo veo hoy en día en muchos pastores que son buenísimos explicando las cosas. Pero basta que se pongan a hablar de otro y que a la embarrá. Si usted quiere corregir a otro que se llama cristiano, usted no lo puede hacer por medio de las redes sociales. Usted tiene que ir a su casa, primero conocerlo, saber cómo piensa, qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe, por qué llegó a practicar lo que practica. Yo voy a tocar un tema bastante complejo el día de hoy y quiero que se entienda. El ecumenismo para mí es lo peor que puede existir, porque el ecumenismo lo que hace es que todos practiquen lo que quieren. La iglesia cristiana es una iglesia unificada en un mismo espíritu. Quiere decir, el mismo conocimiento, el mismo carácter, o sea, todos igualitos a Cristo, sin diferencia alguna. Porque eso es lo que es bueno ante los ojos de Dios. Pero hoy en día, no importa, tú podés practicar eso mientras no nos rocemos mucho, vente para acá, igual comulgamos. Eso no es lo que nos dijo Cristo. Eso no es lo que se practicaba en la primera iglesia. Hoy en día yo veo cristianos que dicen que hacen obra misionera, que aquí, que allá, pero el día que hay un hermano que está en necesidad, le dicen que Dios te dé provisión, que Dios te bendiga. ¿Y dónde está la bendición que tenés que darle tú? Y hay otros, no, denme la bendición a mí para yo repartirla, pero primero me quedo con la taja grande. Y hay otros que se creen santos, perfectos, que pueden criticar a todos. Muchos podrían decir, ¿y este gallo quién es que viene a decir esto? Fíjese que yo soy un hombre que soy tremendamente consecuente. Y que las personas que me conocen pueden dar fe de eso. Pero también hay personas que me conocen que me culpan como si yo fuera su chivo expiatorio. ¿Y saben lo que me pasa con esas personas? Me dan tristeza, porque son almas perdidas. Almas que nunca se han arrepentido de sus propias maldades. Y que lamentablemente, cuando venga Cristo, por mucho que ellos hayan dicho, pero Señor, si nosotros hicimos esto, Señor, hicimos esto otro, Cristo le va a decir, tú me negaste. Yo no te conozco a ti. Tú hablabas de mí como si me conocieras cuando nunca me conociste.
cristiano no puede decirse cristiano sin conocer a Cristo. Y la única forma de conocer a Cristo es vivir como Cristo. Cristo no tenía 10 pares de zapatos. Cristo no tenía 5 tenidas. Cristo, con suerte, comía una vez al día. Cristo prefería compartir la hogaja de pan que tenía con los que tenía a su alrededor antes de comer solo. Y Cristo, antes de condenar a la adúltera, como lo hicieron los sabios, los jueces, los fariseos, la instó a reflexionar, la instó a salir de ese camino de perdición en el cual ella estaba. Él hizo misericordia con ella, pero tampoco la obligó a practicar lo que él quería que ella practicara. Dios a nadie obliga, pero el cristiano de hoy es que no puedes comer esto. Bueno, si la persona quiere comer eso, es problema de la persona. Si usted no lo quiere comer, no lo coma, pero no obliga a otro a comer lo que usted quiere. Fíjense que hoy en día, con esta cuestión del cambio climático, van a empezar a decirle a la gente que hay que matar al ganado y usted va a tener que comer bichos, insectos. ¿Usted va a comer insectos, señores? ¿Realmente creen que van a soportar esa clase de cosas? ¿Y por qué? Porque en vez de hacer lo que se debe hacer, siempre se corta por lo más fácil. Que se engorde el que es gordo y el que no tiene, que se muera. Miren, señores, hoy en día es asqueroso el cristianismo que se está viendo. No estoy hablando de casos particulares, estoy hablando de lo que se ve en general. Dios, en su palabra, dejó instrucciones clarísimas. Que cualquier niño con 2 deditos de frente, con un corazón dispuesto, lo lee, lo entiende. Pero los adultos, ¿qué es lo que hacen? No, yo voy a interpretar esto según lo que a mí me acomode. Mientras más veo lo que sucede el día de hoy, fíjense que hay personas que a mí me han preguntado si va a haber un avivamiento. Y se los digo en su cara, no va a haber ni un avivamiento. Olvídense de ello. En ninguna parte del Apocalipsis dice que va a haber un avivamiento. Lo único que dice es que Cristo viene por un remanente, por un resto, por un pueblo pequeño. Y el que no entiende eso es el que está totalmente dormido y con su mente cauterizada y por eso no va a ser salvo. Porque la salvación no es decir, ¡ay! Yo creo en Cristo, me salvé. No, señores. La salvación conlleva una repercusión natural. Y eso se llama obediencia. Pero esa obediencia no es
a través del miedo, es a través del amor. Cuando un papá ve que su hijo hace las cosas mal el día de hoy, no le enseña que debe hacerlas bien porque ama a la persona que tiene enfrente. Lo castiga y le infringe miedo. Esa es la obra de Satanás, señores. Un papá le enseña al hijo lo que es bueno. Le enseña a pensar. Le enseña a hacer lo correcto por los motivos correctos. Pero cuando los padres, uno quiere hacer una cosa y no le hace caso al que sabe, tenemos la sociedad corrupta que tenemos hoy. Y el cristiano sigue creyendo que es cristiano. Es la mejor obra que ha hecho Satanás en este mundo. Cristianos que se creen cristianos. Y es súper claro. O sea, el Apocalipsis dice, porque no eres frío y no eres caliente, eres tibio, te voy a vomitar. Cuando Dios te está diciendo que te va a vomitar si te dices cristiano porque eres tibio, es porque te está diciendo que o te cuadras como corresponde, o por mucho que digas que eres cristiano, no eres salvo, porque negaste que es lo básico. El día de hoy, las personas hablan de salvación, pero para que haya una salvación real tiene que primero haber un arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es lo que ustedes creen, no es lo que a ustedes se les ocurre, no es lo que ustedes le imponen al otro. Es una situación única, es una situación íntima, es una situación en el cual el pecador comprende su propia maldad. No la maldad del otro, la propia. Mis pecados son los que yo cometí y los que yo conozco y entiendo. Yo no entiendo el pecado del otro, a menos que ese otro haya tenido la confianza en mí y me haya dicho, necesito ayuda, no sé cómo solucionar esto y no entiendo si es pecado o no es pecado. Pero hay personas que no entendiendo el pecado propio, culpan a personas que no han cometido pecado. Y voy a tocar un tema complicadito ahora. Un tema que a muchas personas les va a generar un escozor bastante grande. Yo no soy Dios, pero soy una persona que ha tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que la han pasado realmente mal. Y que el día de hoy practican cosas que no deberían practicar. Pero las practican porque piensan que son buenas. Si nosotros no entendemos el contexto de la situación, es imposible que podamos hacer comprender a una persona que está cometiendo un pecado. Y así también podemos nosotros cometer pecado al culpar a alguien que en su inocencia
no ha hecho pecado. Pero para nosotros es pecado. Miren, en varias partes de la Biblia nos dice que para algunos es pecado comer cierta clase de alimentos y para otros no. El pecado es igual en todos los ámbitos de la vida. Mientras uno no vea una consecuencia dañina en ese pecado, no va a entender que es malo. No va a entender que está cometiendo un delito ante los ojos de Dios. Hoy en día a las personas se les clasifica por grupos y se piensa que todos los ladrones son delincuentes. Pero ¿qué pasa con la mamá que tiene 5 días a sus hijos sin comer y ha rogado y ha pedido y se ha humillado ante un montón de personas por un trabajo, por algo de comer, y no se le da, y en un momento va y roba? ¿Esa mujer pecó? No, no pecó. El que pecó fue el duro de corazón que no la ayudó y no le dio de comer. Pero para el común, que ve las cosas como si fueran todos iguales, la condenó. Es asqueroso cuando a una persona se le culpa de un delito que no ha cometido. ¿Y saben lo que hacen con eso? Provocan que esa persona, en vez de acercarse a Dios, se aleje más de Dios porque ustedes están juzgando lo que no entienden. En la época de Sodoma y Gomorra, todo el mundo indica que Dios destruyó Sodoma y Gomorra porque practicaban la sodomía. Cuando una persona vive en un ambiente donde eso es normal, ¿ustedes realmente piensan que esa persona va a entender que eso es malo? ¿Cómo va a poder comparar si es bueno o si es malo si lo han tenido en esa vida todo el tiempo? Y el que se acerca a él, en vez de tratar de que comprenda, lo violenta y lo agrede. Yo en un momento de mi vida tuve la oportunidad de conocer a personas del ámbito homosexual. Yo siempre conversé con esas personas. Les tengo mucho cariño a muchos. Algunos quieren conocer a Dios, pero no quieren conocerlo a través de los cristianos. ¿Y saben por qué? Porque el cristiano no entiende el sufrimiento de esas personas. La vida del homosexual comúnmente no es fácil. Pero ¿cuál es la repercusión o qué es lo que opinan los cristianos en general?
Bueno, las consecuencias de su pecado. ¿Desde cuándo a un niño de 5 años que lo violan y le enseñan que esa es la forma correcta de amar, cometió pecado? ¿Ustedes creen que un niño, un adolescente que no tiene un criterio formado, que es violado en forma sistemática por un adulto que tiene la mente totalmente corrompida, es culpable de que lo violen? No, señores. Y lamentablemente cuando un niño sufre de eso y no se le trata, no se le cuida, no se le protege, ese niño va a asociar el amor a esa clase de accionar. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día los jóvenes tienen sexo con mujeres, con lo que encuentren? Porque piensan que eso es amor. ¿De quién es la culpa? La culpa es de los cristianos. De ese gran número de cristianos que tiene la mente cauterizada, que les va a gritar que son aberraciones, que son perversiones, cuando los que tienen la mente cochina, porque no entienden nada. Yo tengo muy claro que van a haber muchas personas que Dios va a tomar como hijos cuando Él venga. Y va a ser una sorpresa muy grande para muchos que están hoy en día lavándose la boca con Cristo. Porque nosotros no conocemos lo que hay en el interior de las personas, a menos que esa persona sea honesta con uno. Yo personalmente tengo una experiencia malísima con alguien que pensé que era honesta. Nunca lo fue. Pero eso no significa que yo odie a esa persona. Oro por ella todos los días, para que algún día se dé cuenta de la maldad que ha hecho y se arrepienta, y que Dios le dé el tiempo suficiente para que pueda enmendar el camino que el día de hoy practica. Esa soberbia del cristiano. Señores, tienen que entender que para poder juzgar hay que conocer. Hay muchas personas que cometen pecados que no entienden que es pecado. ¿Por qué creen ustedes que Cristo acarreaba tanta masa? Sí, es cierto, les daba de comer al pobre, pero también les daba algo que te llena el corazón. Y es algo que el día de hoy yo no veo. Porque yo no veo el amor que Cristo mostró cuando estuvo en esta tierra en el cristiano actual. Sí, es cierto. A veces uno puede, dentro de toda esa cochinada que hay hoy, ver algo. Pero Cristo no nos dice que nosotros tenemos que ser luz intermitente. Nosotros debemos ser una luz permanente, una luz que esté ahí siempre prendida para que las personas, igual que las mariposas nocturnas, nos vean y empiecen a pulular alrededor de nosotros
hasta que comprendan que ellas también pueden ser luz. Nosotros no estamos en este mundo para condimentar al mundo. Estamos como sal. Y la sal no es para condimentar. Claro, en el mundo sí. Para Dios, la sal preserva. Es el principal preservante de las cosas. Es lo que mantiene puro las cosas para que no se descompongan. Cuando uno pone cosas, alimentos en sal, esos alimentos no se echan a perder. Esa es la función de la sal. No sazonar, señores. Esa es una interpretación que hacen los pueblos latinos, los pueblos anglosajones. Pero cuando usted analiza esto a la luz de la escritura judía, el concepto de sal tiene que ver con preservación. El día de hoy, el cristiano obra igual que el hombre del mundo. Y voy a dar un ejemplo para que lo entiendan clarito como el agua. Cuando mi abuelo estaba en la universidad, porque tuvo la fortuna de poder estudiar en una universidad, él estudió ingeniería. En ese entonces existía la ingeniería civil, la ingeniería eléctrica, la mecánica, la química y la metalúrgica. 5 ingenierías. Y eso era todo. Cuando mi padre estudió, aparte de esas, empezó la ingeniería electrónica, la otra era minas, la metalúrgica, empezó la bioingeniería, empezó la ingeniería informática, y no me acuerdo otra más que había. Ya no estamos hablando de las 5 originales, ya llevamos 4 más. Cuando a mí me tocó estudiar, ya no solamente existían esas 8 o 9, habían 14. Y el día de hoy tenemos más de 30 tipos de ingeniería distintas. Las personas que estudian están tan especializadas que si yo tengo un ingeniero sanitario y tengo un ingeniero eléctrico y no tengo a alguien que les sirva de hilo conductor, no son capaces de comunicarse. El cristianismo exactamente lo mismo. Tenemos más de 1000 denominaciones cristianas y ninguna es capaz de hacerle caso a Cristo y de comunicarse. Y no solamente eso, sino que además, en conjunto, no son capaces de predicar el evangelio correctamente al mundo. Y si empezamos a analizar, dentro de las congregaciones funcionan como si estuvieran dentro del mundo. Entonces la pregunta del millón, ¿dónde está el cristiano? Porque decirse cristiano es una cosa y ser cristiano es otra cosa totalmente distinta.
El día de hoy a mí me ha tocado comunicarme con personas que se dicen pastores, que cuando uno les saluda y les dice, me llamo, ¿sabe lo que me contestan? Dígame, ¿en qué lo puedo servir? Ni siquiera son capaces de dar su propio nombre. ¿Cuál es el miedo? Fíjense que el canal que yo tengo tiene mi nombre. ¿Y por qué tiene mi nombre? Porque yo me hago responsable de cada palabra que digo. Tiene forma de contactarme y yo me hago responsable. Pero hoy en día los cristianos van y hacen cosas, pero que nadie sepa el nombre de quien las hizo, para así no ser responsable por si queda la embarrada. ¿Qué clase de cristiano es ese? ¿Acaso Jesús hacía cosas y escondía que era Jesús? ¿Acaso los discípulos escondían que eran los discípulos de Cristo después de que Él fue resucitado? Pablo, ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel por culpa del mundo? Y él siguió haciendo su trabajo. Pero ¿cuántos de los que deberían haber estado con él no lo dejaron solo? Fíjense que Cristo nos dijo que nosotros no teníamos que tenerle miedo al hombre, no teníamos que tenerle miedo al mundo, porque el mundo lo que va a destruir es nuestra carne. El problema, si tu carne está contaminada igual que tu espíritu está muerto. Yo hoy en día veo toda esta cochinada en la que se mueven los cristianos y ellos juran que están cumpliendo la voluntad de Dios. Vuelvo e insisto, estoy hablando del 90% del que se dice cristiano. ¿O ustedes creen que...? Y estoy siendo generoso. Porque así como se ven las cosas, yo dudo mucho que de los que hoy se dicen cristianos más del 1% vea a Cristo. Porque no entienden ni siquiera su propio pecado. Y un hombre que no entiende su propia maldad no puede arrepentirse de ella. ¿Y cómo le va a enseñar a otro correctamente si no sabe lo que significa? Hay oportunidades en que personas me dicen que yo juzgo mucho. ¿Saben cuál es la respuesta que le doy a esas personas? Venga a vivir una semana como vivo yo. Y una vez que haya superado esa semana, usted me dice si yo no tengo la autoridad para juzgar lo que observo y lo que veo. Porque yo soy un hombre tremendamente consecuente. Y yo no confío en los hombres. ¿Saben por qué? Porque justamente yo no veo el corazón. Y la única forma de saber que esa persona está obrando con honestidad y verdad es a través del tiempo, de un conocimiento mutuo, de una relación de intimidad, que es la que Dios nos exige tener con Él.
Pero ¿qué clase de intimidad usted va a tener el día de hoy si como cristiano trabaja 8 horas al día? Ah, es que tengo que trabajar para comer, correcto, pero durante esas 8 horas ni siquiera se acuerda de Cristo. Duerme 8 horas, trabajo 8 horas, las otras 8 horas, que los amigos, que el fútbol, que la tele, que las redes sociales, que la mujer, que los hijos, que cualquier cosa. Con suerte, el cristiano actual se toma media hora real. Hay grupos que sí tienen la costumbre, y digo la costumbre, de orar en la mañana al levantarse, después con las comidas y después antes de acostarse, y algunos, en caso fortuito, hacen un culto diario. Pero no lo hacen por los motivos correctos. Porque tengan por seguro que si esos padres dejaran a sus hijos al libre albedrío, esos hijos no harían ninguna de esas cosas si no es porque lo hacen por obligación. Muchos. Pero si ahí si tomamos esos tiempos, ese grupo minúsculo no destina más allá de 2 horas diarias de intimidad con Dios. Y estoy hablando de intimidad porque ahí ni siquiera hubo intimidad. ¿Dónde está la intimidad con Dios? Yo no puedo explicarles lo que hago yo. ¿Y saben por qué? Porque la única forma de entenderlo es viviéndolo. Pero a mí me da tristeza. Tengo una persona a la cual le tengo mucho cariño, que el día de hoy está trabajando en un puesto donde todo el día tiene que estar pensando y solucionando cosas. ¿En qué minuto, si tiene que estar haciendo eso, tiene comunión con Dios? Los jóvenes de hoy prefieren estar jugando con el celular o con esas maquinitas que existen antes de sentarse a conversar con sus propios padres o sus hermanos. Si no son capaces de tener una relación de intimidad con ellos, ¿qué intimidad van a tener con Cristo? Pero se dicen cristianos. Van a la iglesia los sábados o van a la iglesia los domingos, porque depende del tipo de congregación, lo que respetan y lo que no respetan. Entonces, ¿qué cristiano es el que tenemos hoy? Si el Señor nos dice que debemos orar sin cesar, orar sin cesar. ¿Sabe lo que significa eso? Es estar conectado con Cristo todo el tiempo. Tomar todas nuestras decisiones en base a lo que hubiese hecho Cristo. Practicar todo lo que hizo Cristo las 24 horas del día, los 365 días del año. Y todas las personas me dicen, no se puede. Mentirosos. Se puede. El problema es que ustedes no aman como Dios te dice que debes amar. Porque tú tienes un amor que es cochino, que es un amor personal, que te amas a ti mismo, pero tú no amas ni a Dios ni a tu prójimo. Porque sigues malinterpretando las escrituras. Porque sigues viendo lo que te conviene y no lo que te dice el Señor. Y se siguen llamando cristianos. ¿Cómo creen ustedes que con esa clase de cristianos personas van a llegar al Evangelio si los ven y ven cualquier cosa menos un cristiano? Y ahora está el otro grupo, que en su soberbia
prefiere ensuciar a uno que se está esforzando y tratando de hacer el bien para ocultar su propia maldad. Esas son las cochinadas del cristianismo actual, señores. La soberbia del cristianismo actual. Cuando se les pide ayuda, ven mañana, no puedo, no es que... Cuando se les dice que están haciendo lo malo, a uno que se dice cristiano, ¿qué es lo que hace? Da vuelta a la tortilla y culpa al otro de su maldad. No, yo hice lo malo por culpa tuya. A nadie le han puesto la soga al cuello, señores. Pero hay varios a los cuales nos han engañado. Pero aún así, fíjense, a mí me han engañado varias veces. Pero eso no significa que yo haya respondido de la misma forma como a mí me trataron. No porque otro a mí me engañó, yo voy a engañar. No porque otro me maltrató, yo voy a maltratar. No porque otro me dañó, yo voy a dañar. Y tampoco voy a practicar lo malo que me hicieron al que me hizo ese mal. Porque eso es lo bueno ante los ojos de Dios. Cuando uno comprende correctamente la voluntad de Dios. Y eso no se logra sin estar conectado todo el tiempo con Dios, porque solo no se puede, señores. Yo he escuchado a no sé cuántas personas que me dicen, pero si ese me hizo daño, perdónalo. Ay, qué fácil decirlo. No, no es fácil. Es complejo. Por eso tienes que estar tomado de Dios, porque solo no se puede. Y es triste ver cómo una generación completa jura que es salva cuando en realidad nunca salió del mundo. Yo hago estos videos no para hacerme popular. No me interesa. A mí lo único que me interesa es que la persona comprenda su maldad y busque a Dios para hacer lo correcto ante sus ojos. Porque esa es la voluntad de Él. Hay tantas cosas que se hacen mal y no se arreglan y se sigue avanzando en la sociedad actual que no podemos, hermanos. No se puede seguir así. Yo siempre digo en las mañanas, Señor, ayúdame a pasar este día, porque si tú vienes hoy, yo no quiero haber pecado en contra de nadie. Quiero hacer lo bueno conforme a tu voluntad. Ayúdame a discernir correctamente el camino que debo hacer. No es fácil. Pero hay algo que es un dicho mundanal, pero tiene mucho de cierto. La práctica hace al maestro. Y mientras el discípulo no practique lo que el maestro le vino a enseñar,
ese discípulo nunca va a llegar a ser un ayudante adecuado. Voy a dejar este video hasta aquí y mis próximos videos van a ser probablemente muy similares, hablando de distintas cosas, porque lo cierto es que me doy cuenta de que mientras se siga viendo la palabra de Dios desde la perspectiva humana y no desde la perspectiva correcta, se está haciendo mucho daño y mucha violencia. Y ya no debe hacerse, más aún por quien se dice cristiano. Así que cuidado con lo que están haciendo. Que Dios les dé un poquito de sabiduría para que reflexionen de su propia maldad.